Earfall es una nueva técnica que disponemos en la actualidad para corregir esa deformidad tan habitual que hay en las orejas de soplillo, y que por un dispositivo externo nos va a permitir introducir una pestaña que es la que va a modificar el pliegue del cartílago auricular para permitirnos colocar la oreja en la posición en la que queremos. El implante que vamos a colocar es similar a uno de estos implantes que en realidad son sistemas para conseguir una cosa muy importante, que es la simulación del procedimiento antes de realizar la intervención. Colocando uno de estos dispositivos en la oreja del paciente, vamos a saber si el Earfall se puede utilizar en ese paciente, y el paciente va a poder ver hasta qué punto vamos a corregir la deformidad de su oreja. Este dispositivo estirado, por así decirlo, es el que viene colocado en el sistema de introducción del Earfall, como podemos ver aquí. Este sistema lo introducimos por debajo de la piel y totalmente pegado al cartílago. Una vez que soltemos la pestañita, se va a plegar, va a adoptar una posición similar a la que obtenemos con el simulador, y de esa manera se va a quedar la oreja plegada, o el cartílago de la oreja plegado en el sitio donde nosotros queremos. Hasta ahora, nosotros la única opción que teníamos para corregir las orejas en soplillo era la utilización de la técnica quirúrgica conocida con el nombre de otoplastia. Al ser una técnica quirúrgica, pues lógicamente necesitábamos un quirófano y necesitábamos algún procedimiento anestésico, bien con local o bien con sedación, o incluso en pacientes más sensibles con anestesia general. Actualmente con el Earfall, siempre que lo podamos colocar en ciertos pacientes, pues vamos a disponer de una alternativa a esta autoplastía menos cruenta, porque en principio lo vamos a poder colocar en consulta, en una sala de curas que tengamos especial en consulta, con lo cual no vamos a tener que ir al hospital, lo vamos a poder hacer sí o sí con anestesia local, cosa que en la autoplastía pues no siempre era posible. Y va a ser un procedimiento rápido, porque en definitiva vamos a tardar aproximadamente unos 20 minutos, mientras que en la realización de una autoplastia tradicional, pues por lo menos hora y media sí que se demoraba el procedimiento. Bueno, la ventaja principal de este procedimiento en relación a la autoplastia, como he dicho antes, es que se puede realizar en consulta y que solo necesitamos anestesia local, con lo cual las complicaciones de este procedimiento van a ser mínimas. Por un lado, la anestesia local pues no va a producir mayor problema al paciente, salvo que tenga alguna alergia a alguno de los anestésicos. Y por otro lado, vamos a necesitar una incisión mínima para introducir el dispositivo. Esa incisión mínima pues luego se va a cerrar posteriormente con uno o dos puntitos, que no presenta mayor problema. El dispositivo se coloca justo por debajo del pericondrio y por debajo de la piel, con lo cual posteriormente esta placa, que está hecha de una aleación de níquel y de titanio, pues el paciente la va a integrar perfectamente, no va a notar nada y no le va a dar ningún problema.